Primera de Corintios, capítulo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Jehová para ser un apóstol de Jesús, el Mesías, Jesucristo, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Jehová en Corintio. A ustedes que han sido llamados por Jehová para ser su pueblo santo, Él los hizo santo por medio de Jesús de Nazaret, Jesucristo, Jesús el Mesías, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, Señor de ellos y de nosotros. Que Jehová nuestro Padre y el Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo, les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi todopoderoso Jehová, Dios único, por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, a Jesús el Mesías. Por medio de él, es decir, por medio de Jesús de Nazaret, Jehová ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tiene. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Jesús, el Mesías, de Jesucristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo, Jesús el Mesías. Él, es decir, Jesús el Mesías, Jesucristo, los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día de nuestro Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo, Jesús el Mesías, vuelva. ¿Quién nos mantiene firme? Nos mantiene firme es el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué nos mantiene firme? Nos mantiene firme los mandamientos de Jesús de Nazaret. ¿Qué nos mantiene firme? Nos mantiene firme el amor de Jehová por medio de Jesús de Nazaret. De eso se trata la salvación, de mantenerse firme en los mandamientos que nos ha dejado escrito Jesús de Nazaret. ¿Qué es mantenerse firme? No doblegarse delante del mundo ni de las cosas del mundo. Mantenerse firme es mantenerse obedeciendo la palabra de Jesús de Nazaret. Y para poder obedecer la palabra de Jesús de Nazaret tenemos que leer lo que Él dijo y hacer lo que Él dijo y hacer lo que Él hizo. Así como Él dijo, y está escrito en los evangelios, que él hace la voluntad del Padre, Él hace lo que Él vio hacer al Padre y Él hace lo que el Padre le dice y dice lo que el Padre le dice. ¿Por qué nosotros vamos a hacer lo contrario? Y en este versículo está claro. Dice, Primera de Corintios, capítulo 1, 8. Jesús de Nazaret los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías, regrese. Versículo 9. Jehová lo hará porque Jehová es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías, nuestro Señor, nuestro Rey. Capítulo 1, versículo 10. Amados hermanos, les ruego, dice Pablo, por la autoridad de nuestro Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito.
pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, otros, yo sigo a Pedro, o yo únicamente a Jesús de Nazaret. ¿Acaso Jesús de Nazaret está dividido en facciones? Dice Pablo, ¿fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Jehová Todopoderoso, Eterno, Santo, que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, dice Pablo, también bauticé a los de la casa de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Jesús de Nazaret, el Mesías, no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Yeshua, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías, perdiera su poder. El mensaje de la cruz, dice Pablo, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, a los del mundo. Ven el mensaje de la cruz como algo de locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el mensaje de la cruz es poder de Jehová. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. También está escrito, aparte, no lo dice en este capítulo de Corintios, pero está escrito en un salmo, dice que Jehová desde el cielo se ríe de la vanidad del hombre. Jehová no se ríe del ser humano, se ríe de la vanidad del ser humano, de nuestra vanidad. Prosigo. Versículo 20 del capítulo 1 de 1 Corintios 1. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debate de este mundo? Jehová Todopoderoso ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Jehová, eterno, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para los del mundo para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos a Jesús de Nazaret, el Mesías, el que fue crucificado y resucitó, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Jehová llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, o sea, los gentiles no judíos, Cristo, Jesús de Nazaret, el Mesías, es el poder de Jehová Todopoderoso y la sabiduría de Jehová. Ese plan ridículo de Jehová para los del mundo es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Jehová es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Jehová los llamó. En cambio, Jehová Todopoderoso, Santo, eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos.
Jehová escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Jehová. Jehová los ha unido a ustedes con Yeshua, Jesús de Nazaret, el Mesías. Jehová hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, el Mesías, nos hizo juntos ante Jehová. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor Jesús de Nazaret y de Jehová, nuestro amado Padre Santo. Primera de Corintios, capítulo 2. Pablo dice: Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Jehová Todopoderoso, nuestro único Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu del Santo, que es el Espíritu de Jehová y de Yeshua. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Jehová. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Jehová, Todopoderoso Santo. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubiesen entendido, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor Jesús de Nazaret, el Mesías. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Jehová Todopoderoso Santo tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Jehová reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Jehová, Santo Eterno. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Jehová Todopoderoso Santo excepto el propio espíritu de Jehová Todopoderoso y Santo. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Jehová Santo, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Jehová Todopoderoso y Santo nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales.
Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Jehová Todopoderoso y Santo. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que no son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Jesús de Nazaret, el Mesías. Primera de Corintios capítulo 3. Pablo dice: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Jesús de Nazaret, en Jesucristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa, su naturaleza humana? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no actúa igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Jehová Todopoderoso y Santo, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Dice Pablo, yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó. Pero fue Jehová Todopoderoso y único Santo quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que es Jehová Santo y Eterno que hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Jehová Santo. Y ustedes son el campo de cultivo del Todopoderoso Jehová. Son el edificio de Jehová Todopoderoso. Por la gracia que Jehová me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesús de Nazaret, el Mesías, Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Jehová Todopoderoso, Santo y Eterno? ¿Y que el Espíritu de Jehová Eterno vive en ustedes? Jehová Todopoderoso destruirá a cualquiera que destruya este templo. Pues el templo de Jehová Todopoderoso es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo.
necesitan volverse necios, es decir, ignorantes, para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Jehová Todopoderoso. Como dice las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también dice, Jehová conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Jesús de Nazaret, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Mesías, Jesús de Nazaret, le pertenece a Jehová, eterno, santo, todopoderoso y único Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Dice Pablo, así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Jehová Todopoderoso y Santo. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías, Yeshua, vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Jehová Todopoderoso, único Santo, le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio, como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Jehová Todopoderoso no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Jehová Todopoderoso y único Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan? ¿Creen que ya son ricos? ¿Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Jehová? Yo desearía que en verdad ya estuviesen reinando, porque entonces nosotros, dice Pablo, estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Jehová Todopoderoso nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles o mensajeros. Nuestra entrega a Jesús de Nazaret, el Mesías, nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Yeshua, en Jesús de Nazaret. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento, dice Pablo.
No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que le enseñaran acerca de Jesús, del Mesías, ¿tienen solo un Padre espiritual? Pues me convertí en su Padre, en Jesús de Nazaret, en Jesús el Mesías, cuando les prediqué la buena noticia, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Así que les ruego que me imiten. Por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo, en el Señor. Él les recordará la manera en que sirvo a Jesús de Nazaret, el Mesías, así como los enseño en todas las iglesias y en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si estos arrogantes solo dan discurso pretencioso o de verdad tienen el poder de Jehová Todopoderoso. Pues el reino de Jehová Todopoderoso no consiste en las muchas palabras, sino en el vivir por el poder del mismo Jehová Todopoderoso. Primera de Corintios capítulo 6. Dice Pablo: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Porque qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está. ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Jesús de Nazaret, en Jesucristo. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Jehová Todopoderoso y Santo? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterios o son prostitutas o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno heredará el reino de Jehová Todopoderoso y Santo. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos delante de Jehová Todopoderoso, al invocar el nombre del Señor Jesús de Nazaret, el Mesías, y por el Espíritu de nuestro amado Jehová Santo y Eterno. Ustedes dicen: se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo de volverme esclavo de nada. Ustedes dicen: la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Jehová acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor Jesús de Nazaret. Y al Señor Jesús de Nazaret le importa nuestro cuerpo. Y Jehová Todopoderoso y Santo nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, el Mesías, Yeshua. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Jesús de Nazaret, del Rey de Reyes y Señor de Señores?
¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Jesús de Nazaret, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿No se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Hombre y mujer se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Mesías, es un solo espíritu con él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Jehová, eterno, quien vive en ustedes y les fue dado por el mismo Jehová Todopoderoso? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Jehová Todopoderoso los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Jehová Todopoderoso, Santo, con su cuerpo, con su propio cuerpo, con el cuerpo que Él les limpió. Primera de Corintios, capítulo 10. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era el Mesías. Sin embargo, Jehová Todopoderoso y Santo no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindan culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Jesús de Nazaret, el Mesías, como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Jehová Todopoderoso Santo es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto, dice Pablo. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Jesús de Nazaret cuando fue crucificado? Cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Jesús de Nazaret crucificado? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? Dice Pablo, ¿qué es lo que trato de decirles? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Jehová Todopoderoso, el único santo y único Dios.
No quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor, Jesús de Nazaret, el Mesías, y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor, el Mesías, Jesús de Nazaret, y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor Jesús? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier cosa que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Jehová Todopoderoso por la comida y disfrutarla. Es decir, bendecir la comida. ¿Por qué debería ser condenado por comerla? Así que, dice Pablo, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, hagan todo para la gloria de Jehová, santo y eterno. No ofendan a los judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Jehová Todopoderoso. Yo también trato, dice Pablo, de complacer a todos en todo lo que hago. No solo hago lo mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvados. Primera de Corintios capítulo 11. Pablo sigue diciendo, ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Jesús de Nazaret, el Mesías. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Jesús de Nazaret, el Mesías. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza del Mesías es Jehová Todopoderoso Santo. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza, mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Jehová, Todopoderoso y Santo, porque el hombre fue hecho a la imagen de Jehová Todopoderoso y refleja la gloria del Santo Jehová. La mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y si el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre, por esta razón y debido a que los ángeles observan la mujer, debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor Jesús de Nazaret, el Mesías, las mujeres no son independientes de los hombres. Y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues, aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer. Y todos provienen de Jehová Todopoderoso y Santo. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Jehová Todopoderoso en público sin cubrirse la cabeza?
¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de una mujer? Pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Jehová Todopoderoso. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Jehová Todopoderoso sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Jehová Todopoderoso y único Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús de Nazaret, el Mesías, tomó pan y dio gracias a Jehová Todopoderoso y Santo por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Jehová Todopoderoso y Santo y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús de Nazaret, el Mesías, hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor Jesús de Nazaret, Yeshua, el Mesías, en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús de Nazaret, come y bebe el juicio de Jehová Todopoderoso y Santo sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso muertos. Si nos examináramos a nosotros mismos, Jehová no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor Jesús de Nazaret, el Mesías, nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor Jesús de Nazaret, el Mesías, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno come en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada, dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 12. Pablo sigue hablando y dice: Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Jehová Santo maldice a Jesús de Nazaret. Y nadie puede decir que Jesús de Nazaret es el Señor de señores y Rey de reyes, excepto por el Espíritu Santo.
Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor y Rey. Jehová Todopoderoso y Santo trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Jehová Todopoderoso y Santo es quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu, que es el Espíritu de Jehová Todopoderoso y Santo, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Jehová Todopoderoso o es de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu Santo de Jehová Todopoderoso quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Yeshua, el Mesías, Jesús de Nazaret. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo con un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jehová Todopoderoso. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie le dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no, por eso dejaría de ser parte del cuerpo. O si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy un ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Jehová Todopoderoso y Santo ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decir al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecen las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso, Jehová Todopoderoso, único santo, ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Jesús de Nazaret, el Mesías, Jesucristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Jehová Todopoderoso ha designado para las iglesias. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. En cuarto lugar, los que hacen milagros. Luego los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don del liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso todos somos apóstoles?
¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todo el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todo el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjeme mostrarle una manera de vida que supera a todas las demás. Primera de Corintios, capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena, escribe Pablo. Si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los planes secretos de Jehová Todopoderoso y Santo, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres, hasta sacrificar mi propio cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejo desconcertante, como mirando a través de un espejo, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Jehová Todopoderoso, Santo y único Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Primera de Corintios, capítulo 14. Que el amor sea tu meta más alta. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas o en idiomas desconocidos, le hablará solamente a Jehová Todopoderoso Santo. Dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima, los consuela. La persona que habla en lenguas o en idiomas desconocidos se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas o en idiomas desconocidos, a menos que alguien interprete lo que dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes?
En cambio, si les hablo una revelación o un conocimiento especial, o una profecía, o una enseñanza, eso sí les ayudaría. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos, o nadie reconocería la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarles al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener la capacidad especial que da el Espíritu, procuren que fortalecerá a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lengua, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Jehová Todopoderoso, único Dios, solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Jehová Todopoderoso contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Jehová Todopoderoso, Santo, único Dios, que hablo en lengua más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras, comprensible, que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebé en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros. Pero aún así no me escuchará, dice el Señor, el Mesías. Así como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no para los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Jehová Todopoderoso y único Santo, declarando: en verdad, Jehová Todopoderoso y Santo está aquí entre ustedes. Ahora bien, hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Jehová Todopoderoso le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberían de guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Jehová Todopoderoso en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor,
El que está hablando debe callarse. De esta manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerde que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Jehová, Todopoderoso, único Dios, no es Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las reuniones del pueblo del Santo de Israel, del Santo Jehová, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como lo dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, Corintios, que la palabra de Jehová Todopoderoso se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Primera de Corintios, capítulo 15. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Jesús de Nazaret murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Jehová Todopoderoso, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Jehová Todopoderoso derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Jehová Todopoderoso Santo, quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Jesús de Nazaret se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesús de Nazaret tampoco ha resucitado. Y si Jesús de Nazaret no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Jehová Todopoderoso Santo. Porque hemos dicho que Jehová Todopoderoso Santo y único Dios levantó a Jesús de Nazaret de la tumba. Así que en eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesús de Nazaret no ha resucitado. Y si Jesús de Nazaret no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Jesús de Nazaret están perdidos. Y si nuestra esperanza en Jesús de Nazaret es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Jesús de Nazaret sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven,
tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, este fue Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesús de Nazaret, Yeshua. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, o sea, somos hijos de Adán, descendientes de Adán, todos los que pertenecen a Jesús de Nazaret recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Jesús de Nazaret fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Jesús de Nazaret, el Mesías, según resucitados cuando Él regrese. Serán resucitados cuando Él regrese. Después de esto, vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Jehová, todopoderoso, único Dios, el Padre, nuestro Padre. Luego de destruir a todo gobernante, poder y autoridad. Pues el Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret resucitado, tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues la Escritura dice, Jehová Todopoderoso, único Dios, ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Jehová Todopoderoso mismo, quien le dio a Jesús de Nazaret, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, toda su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Jehová Todopoderoso, único Dios, para que Jehová Todopoderoso, Santo, único Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte, dice Pablo. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que el Mesías, Jesús de Nazaret, Jesucristo, nuestro Señor y Rey, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso. Si no habrá resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Jehová Todopoderoso, único Dios en absoluto. Pero alguno podrá preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Jehová Todopoderoso le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente de diferente género. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para humanos, otra para animales, otra para aves y otra para peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, o sea, enterrados.
pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último hombre, Adán, es decir, Jesús de Nazaret, el Mesías, es un espíritu que da vida. Lo primero es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Jesús de Nazaret, el Mesías, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Jehová Todopoderoso y único Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Jehová Todopoderoso y único Dios. Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor amado, Jesús de Nazaret, el Mesías, Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor Jesús de Nazaret con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hace el Señor es inútil. Amén.